Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, pues un placer hacer un webinar de nuevo de la Cátedra de Competencias Alimentarias. En esta ocasión vamos a presentar la última guía que hemos publicado de la misma, que es la guía sobre relaciones laborales y seguridad social para cooperativas alimentarias. Es un trabajo que se planteó hacer desde la Cátedra el año pasado, pues viendo la falta que había o la necesidad que había de tener una pequeña guía que reflejase aquellos aspectos que nos interesan tanto en el sector alimentario como especialmente en las cooperativas. Y bueno, pues se lo encargamos hacer a Manuel Alegre, que ya está, le veis por ahí también en la pantalla. Y se lo encargamos a Manuel Alegre porque es un gran conocedor de todo lo relacionado con las relaciones laborales y la seguridad social, pero además, aparte de eso, que de esos a lo mejor hay bastantes, pero es conocedor también del sector agro y conocedor también de las cooperativas. Entonces, aunaba todos los requisitos que nos hacían falta para hacer esta guía. Manuel tiene una trayectoria amplia, yo solamente diré un par de datos. Él es profesor titular de la Universidad de Valencia, precisamente en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y también es magistrado de la Sala de lo Social del TSJ de la Comunidad de Valencia, de otras muchas cosas más para que no detallaré. Pero bueno, la guía, os tengo que decir que está publicada hace ya algún tiempo. En el chat pondremos el enlace para que podáis descargaros la guía totalmente gratuito. Está tanto en la web de la Confederación como en la web de la cátedra y se puede descargar de manera gratuita. Ya hicimos una primera aproximación a la guía en la jornada de la cátedra anual que tuvo lugar en Santiago de Compostela allá por el mes de septiembre, pero no habíamos hecho formalmente la presentación de la guía. Y además, Manuel pues, tiene la amabilidad de, como ha habido algunas cosas nuevas o actualizaciones desde que se ha ido publicada la guía hasta el día de hoy, pues ha tenido a bien también que nos va a comentar esas novedades. Pero este rato que vamos a pasar con Manuel, pues me ha insistido mucho en que aprovechemos, todo el mundo que estemos escuchando, preguntar, que él encantado de contestar cualquier duda o sugerencia que podamos tener en todo relacionado en las relaciones laborales y lo social en nuestras cooperativas. Entonces, nada, aprovechar que vamos a tener un ratito para comentar esas dudas. Y yo sin más nada, yo ya te dejo Manuel, estoy por aquí atrás como siempre y luego volveré para las preguntas que pueda haber, pues también comentarlas. Así que yo ahora mismo me quito de por aquí. Manuel, oye, pues muchas gracias y adelante. Nada, muy bien. Muchísimas gracias, Tomás. Bueno, buenos días a todos. Yo, en primer lugar, quería agradecer, bueno, tanto a la Cátedra de las Cooperativas como a la Confederación y especialmente en las personas de Pilar Alguacil y Tomás como responsables máximos de esta cátedra, pues la invitación a la elaboración de la guía que nos concita hoy aquí y, en segundo lugar, pues bueno, darme la oportunidad de compartir con ustedes este breve rato. Como ha comentado Tomás, la guía ya se publicó hace un tiempo. Tuvimos, digamos, un avance sobre algunas de las cuestiones que forman parte de su contenido en esa jornada que se celebró en Santiago de Compostela y, por lo tanto, la idea, como ha comentado Tomás hoy, pues sería abrir un espacio breve para que ustedes puedan formular si hay alguna cuestión, una curiosidad, algún tema que pueda resultar de interés. Estamos hablando de una materia muy amplia. La finalidad de la guía es poder acercarles a algunas de las cuestiones que yo he considerado oportuno. Es un criterio obviamente subjetivo de selección de aquellos problemas que son más habituales en el sector agroalimentario y en especial en las cooperativas agrarias, pero ya les anticipo que por su propio objetivo y definición se trata de un trabajo que no es un trabajo cerrado ni finalizado, sino que obviamente debe tener una futura continuidad con posibles adendas o actualizaciones de esa guía para que tenga una finalidad práctica y que resulten lógicamente de interés y de utilidad para todos ustedes. Como comentaba también Tomás en la presentación, aparte de que puedan formular todas aquellas preguntas o aquellas cuestiones que consideren oportunas, y que les voy a explicar un poco para aquellos que no hayan podido acceder todavía a este material, la estructura que presenta la guía. Básicamente,
he intentado centrarme en tres de los grandes aspectos que suscitan mayor problemática en la aplicación de las relaciones laborales dentro del sector agroalimentario, pero con especial incidencia, obviamente, en las cooperativas. Una primera parte donde hacemos un análisis de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con las relaciones laborales y, por lo tanto, desde el punto de vista de la contratación, de las condiciones de trabajo, salarios, jornadas, también incidencia en lo que sería la externalización de servicios, contratas, subcontratas, sucesión de empresas. Un segundo bloque destinado a toda la problemática que tiene que ver con el sistema de seguridad social, incidiendo obviamente en aquella cuestión de carácter más práctico que tiene que ver con los actos de encuadramiento, es decir, en qué régimen de la seguridad social deben quedar encuadrados todas aquellas personas que prestan servicios en este sector y en especial para las cooperativas, con incidencia especial en relación al régimen especial de trabajadores autónomos, tanto el general como el específico agrario, y un último bloque destinado a las problemáticas que pueden plantear en materia de seguridad y salud laboral. Si han podido pegar un vistazo, ya les han puesto también el enlace en el propio chat para aquellos que no lo hayan podido descargar. Está tanto en la página web de la Cátedra de Cooperativas como en la propia página de la Confederación. Verán que optamos por un estilo directo y lo más práctico posible. Es decir, en lugar de hacer una elaboración teórica, pensamos que resultaría más oportuno y más útil para ustedes en formularlo de manera que sea un estilo de pregunta y respuesta, es decir, planteando una serie de cuestiones en lugar de abordarlas de una manera lineal y mucho más, digamos, elaborada, que cueste más encontrar a la solución a la problemática, pues optamos efectivamente por este formato de pregunta-respuesta, de manera que se seleccionan o se han seleccionado aquellas cuestiones que puedan plantear mayor problema práctico. Una parte fundamental en el primer bloque tiene que ver, lógicamente, con las distintas modalidades de contratación a raíz de la reforma del año 2021. Por eso mismo les decía que este formato de guía práctica, de pregunta-respuesta, tiene un sentido dinámico y por lo tanto les comentaba la necesidad de que en un futuro se puedan ir incorporando mediante adendas aquellas cuestiones adicionales que pueden ir surgiendo o incluso actualizando a respuestas que se hayan dado. Tengan en cuenta que el derecho del trabajo y la seguridad social pues, es el ejemplo paradigmático de que es un derecho vivo, que obviamente, aparte de los cambios normativos que vamos sufriendo en los últimos años, que son muy acentuados, especialmente desde el año 2020, aparte de esto tenemos siempre una incidencia de la interpretación jurisprudencial de estas normas y por lo tanto eso debe estar contemplado, debe, digamos, ser incorporado a esa guía para que tenga un sentido y una finalidad práctica y de utilidad. Como les comentaba también, aparte de poder resolver algunas dudas que puedan ustedes plantearme, sí que quería, digamos, darles algunas notas, alguna aproximación a tres de las cuestiones que se han producido recientemente y con posterioridad a la publicación de esta guía. Hay muchas más cuestiones que están ahora pendientes de aprobación de reformas normativas y por eso ahí será importante incorporarlas, pero sí que digamos que con el objetivo de poder dar también un contenido a la presentación de esta guía de hoy, sí que quería comentarles tres aspectos que ya tienen una incidencia práctica, dos de una manera directa y clara y una tercera que, bueno, pues próximamente va a suponer algún cambio en relación a la contratación y esta es la finalidad. ¿Vale? Así que voy a exponerles brevemente estas tres cuestiones que, como les decía, no están incorporadas en la guía práctica, habida cuenta que se han producido con posterioridad a su edición y que por eso paso a detallarles. Bueno, fíjense, se han producido, digamos, dos novedades, dos de ellas que tienen que ver con ese papel que les he comentado antes, protagonista que tiene la jurisprudencia en esta materia laboral y que van a suponer
un cambio normativo, de hecho ya hay propuesta de cambio normativo derivados de esta interpretación jurisprudencial. Dos de ellas deberían estar y una tercera que sí que tiene que ver con un cambio normativo que proviene de la necesidad de transponer una directiva comunitaria. ¿Cuáles son esos tres aspectos novedosos que deben tener en cuenta? Bueno, el primero de ellos tiene que ver con la extinción del contrato de trabajo que se puede producir en el supuesto de que una persona trabajadora sea declarada en situación de incapacidad permanente. Este es uno de los primeros cambios que se van a producir consecuencia de una interpretación jurisprudencial. Segundo cambio, y también va a producirse y que tiene una enorme trascendencia, versa sobre la indemnización por despido en caso de que éste sea declarado improcedente. Y una tercera reforma que tiene que ver con esa transposición que comentaba al principio en relación a lo que se denomina condiciones transparentes de trabajo, que va a suponer el cambio de distintos aspectos del Estatuto de los Trabajadores que tienen incidencia directa sobre la contratación laboral. Voy a pasar ahora uno a uno de estos tres aspectos para mencionarle por dónde van a ir los cambios y cuál es la problemática. Con el primero de ellos, que como les he anticipado, tiene que ver con la extinción del contrato cuando la persona trabajadora ha sido declarada en situación de incapacidad permanente. Bien, como ustedes saben, y si no, es el momento de que lo tengan en cuenta, actualmente el Estatuto de los Trabajadores contempla como una causa de extinción del contrato, que no despido, causa de extinción del contrato, la situación, entre otras, aparte del fallecimiento y la jubilación de la persona trabajadora, cuando una persona ha sido declarada en situación de incapacidad permanente, total, absoluta o gran invalidez. Recuerden que esta causa opera transcurrido los 2 primeros años de declaración de esta situación. Es decir, piensen, en primer lugar, que una vez declarada una persona trabajadora en situación de una incapacidad permanente, la propia entidad gestora, el INS, establecerá un periodo de posible revisión, que es un periodo máximo de 2 años. Durante ese periodo, la relación laboral queda en suspenso, queda suspendida y por lo tanto ahí no hay problema de extinción del contrato. Ahora bien, transcurrido ese periodo, operaría esta causa de extinción automática del contrato. Bien, esta es la regulación que tenemos actualmente. Regulación que, como ya les he anticipado, ya hay un proyecto de reforma de ese artículo 49, apartado E del Estatuto, para darle una nueva redacción que tiene que ver con lo que voy a pasar a explicarles. Y esto es trascendente porque durante un tiempo y hasta que se proceda a llevar a cabo esa reforma del Estatuto de los Trabajadores, va a seguir conviviendo la actual regulación con la nueva interpretación jurisprudencial, de las cuales ya empezamos a tener distintos casos, distintas sentencias que abordan esta situación. ¿Cuál es el problema base? Pues el problema base es que en una situación donde se planteó esta extinción del contrato operando ese artículo 49, que por lo tanto nuestro sistema contempla una extinción de manera automática, sin más, sin necesidad incluso de llevar a cabo una justificación o una comunicación al trabajador, simplemente desde el momento en que ha transcurrido ese plazo de 2 años y declarado en la situación de incapacidad permanente total, operaba la extinción del contrato, de manera automática, insisto, y sin necesidad de comunicar a la persona trabajadora la extinción del contrato. Bien, esa es la situación que teníamos, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que éste se pronunciara sobre si la regulación española en este punto pudiera vulnerar la directiva comunitaria sobre no discriminación por razón de discapacidad. Yo voy a obviarles toda la elaboración de la sentencia del TJUE de 18 de enero de este mismo año, por lo tanto, fíjense que es una cuestión muy, muy reciente. Y básicamente lo que viene a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que efectivamente nuestro artículo 49E es contrario a esa directiva comunitaria de igualdad de derechos de las personas con discapacidad,
y con la Convención de la ONU en relación a los derechos de las personas con discapacidad. Bien, en el sentido siguiente, lo que plantea el TJUE es que no puede operar una extinción de manera automática en el supuesto en que una persona que haya sido declarada en situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, si declarada esa situación, no puede operar una extinción del contrato de trabajo, sino que la empresa tiene que ofertar, con carácter previo a esa posible extinción, un ajuste razonable del puesto de trabajo. ¿Y qué es esto del ajuste razonable? Bien, primera consideración. Sobre el tema del ajuste razonable, ya nuestra propia ley de derechos de las personas con discapacidad y una anterior sentencia del TJUE del año 2022 se había pronunciado sobre esta cuestión. Lo que viene a establecer esto de ajuste razonable implica que una persona que está en situación de incapacidad permanente total, digo total porque tanto en ese grado como en los dos siguientes, absoluto o gran invalidez, nuestra propia legislación reconoce la asimilación de esta situación a una discapacidad y por lo tanto, desde ese punto de vista, una persona que tiene reconocida una incapacidad permanente se asimila directamente al concepto de discapacidad. Bien, como decía, dada esa circunstancia, la empresa tiene que proceder a una adaptación razonable de su puesto de trabajo. Entre las adaptaciones razonables del puesto de trabajo se incluye, por supuesto, la posibilidad de que el trabajador sea, digamos, trasladado a otro puesto de trabajo que resulte compatible con su estado de salud, esa situación de incapacidad permanente. Y esto es una obligación, viene a decir el Tribunal de Justicia Europea, y esto es muy relevante porque la propuesta de reforma del estatuto va a, digamos, copiar los argumentos del TJUE y establece que esa obligación empresarial con carácter previo, es decir, ofrecer esa posibilidad de ajuste razonable, solo tendrá una excepción cuando resulte de un gravamen excesivo para la empresa. Aparece un término aquí, digamos, algo indeterminado, en el sentido de que no habría esa obligación de readaptación del puesto o de movilidad cuando suponga un gravamen excesivo para la empresa. Y el problema entonces vendrá determinado qué se entiende por gravamen excesivo. Sobre este aspecto concreto, tanto la directiva comunitaria como nuestra ley de derechos de las personas con discapacidad ya abordaron esta cuestión, e insisto, asumiendo toda doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y esto es relevante para que lo tengan en cuenta, porque los parámetros sí que han sido determinados jurisprudencialmente, recogidos en nuestra ley española y que ahora van a pasar a estar incorporados al Estatuto de los Trabajadores. Fíjense, lo que se establece para valorar si la necesidad o no de adaptación del puesto puede resultar un gravamen excesivo para la empresa son los siguientes datos. En primer lugar, se tomará en consideración el nivel de facturación de la empresa. En segundo lugar, si la empresa está recibiendo o no algún tipo de ayuda económica, algún tipo de subvención para adaptaciones de puestos de trabajo de personas con discapacidad. En tercer lugar, se tomará en cuenta los costes financieros derivados de esa posible adaptación. Y en último lugar, también se tendrá en cuenta el tamaño de la empresa. Todo esto, por lo tanto, ¿qué significa? Esto significa que a día de hoy, que convive la vigente todavía redacción del artículo 49E, tiene que ser compaginada con esta interpretación del TJUE que ya ha declarado incompatible esa extinción automática con la directiva comunitaria. Y por lo tanto, en tanto no se produzca la reforma normativa, cualquier extinción que se lleve a cabo de manera automática sin haber ofrecido a la persona declarada en situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez ese ajuste razonable en los términos que he explicado, pues conllevará que estaremos ante un despido. Y aquí viene el segundo problema. Es decir, si la persona declarada en situación de incapacidad permanente total, sin que la empresa le comunique
esa adaptación del puesto de trabajo, la posibilidad de cambiarlo de puesto o adaptar su puesto de trabajo de manera que sea compatible con su estado de salud e impugna esa extinción, estaremos ante un despido que a priori va a ser declarado improcedente, ¿vale? Improcedente en la medida en que carecemos de causa y además por el incumplimiento de esa necesidad de adaptación del puesto conllevará en principio esa declaración de improcedencia. Con carácter general digo, porque ya tenemos alguna sentencia que ha venido a interpretar a modo de, en mi opinión, pero obviamente esto habrá que ir esperando, ha declarado que en esos supuestos estaríamos no ante un despido improcedente, sino ante un despido nulo, habida cuenta que se trata de una persona con discapacidad y por lo tanto esa, digamos, interpretación jurisprudencial, no jurisprudencial porque estamos ante, de momento, una única sentencia de un juzgado social, concretamente de Vigo, que declara esa nulidad del despido en la medida en que entiende que al afectar a una persona con discapacidad conlleva una nulidad automática de ese despido. Como le decía, yo creo que esta no es la interpretación adecuada, sino que efectivamente estaríamos más bien ante un despido de carácter improcedente. Pero les llamo su atención porque esta doctrina va a generar también, hasta que no haya esta reforma normativa, otro problema añadido. Y es que les recuerdo que si una persona está declarada en situación de incapacidad permanente total, efectivamente esa situación estará percibiendo una pensión pública, sí que es compatible con otro puesto de trabajo, no con el mismo. Y por lo tanto eso sí que entraría dentro del concepto de ajuste razonable, la posibilidad de cambiarle un puesto de trabajo que sea compatible. El problema lo tendremos si tenemos ante una situación que haya declarado a la persona trabajadora en situación de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, que por definición resulta incompatible con todo trabajo. Les llamo la atención sobre esta cuestión porque el TJUE, en esta sentencia que les he mencionado, de 18 de enero de 2024, dice de manera expresa que la legislación de seguridad social no puede ir en contra de una norma comunitaria. Por tanto, nos plantea también encima de la mesa un problema no ya de incompatibilidad de la relación laboral, sino de incompatibilidad del trabajo con una pensión. Habida cuenta que si la empresa tuviera la posibilidad de recolocar al trabajador en algún otro puesto compatible con su estado de salud materialmente, ello implicaría una incompatibilidad entre el cobro del salario y la invalidez permanente absoluta, lo cual conllevaría la extinción, o al menos de momento la suspensión del cobro de la pensión. Bien, esta sería una de las primeras novedades, insisto, que hasta que no se produzca esa reforma normativa deben tener muy presente en el caso de que vayan a proceder a extinguir la relación laboral de alguna persona trabajadora por el motivo que les he comentado, porque haya sido declarado en situación de invalidez permanente. Esta es, como decía, una de las primeras novedades a tener presente. Y por lo tanto, si hay alguna cuestión, lo pueden ir colocando en el chat para que lo debatamos. Segunda novedad, que también está en estos momentos sobre la mesa para llevar a cabo una posible reforma. Y ya les decía que tiene que ver con la cuantía o la indemnización, el importe o qué contenido va a tener la indemnización derivado de despido declarado improcedente. Bueno, como ustedes saben, recientemente el Comité Europeo de Derechos Sociales ha venido a decir que la indemnización establecida en nuestro Estatuto de los Trabajadores no resulta compatible con la Carta Social Europea. Bueno, más allá de que es cierto que el dictamen del Comité Europeo no es vinculante, ¿vale? No es una norma jurídica, no estamos hablando de una sentencia de un tribunal europeo que diga que resulta incompatible, sino ante un informe, insisto, que no es vinculante, pero que el gobierno ha decidido hacer suyo y por lo tanto va a proceder a estudiar, revisar. ¿En qué sentido? Bueno, se apuntan varias soluciones. Una posible solución sería volver al importe de esos antiguos 45 días, no 33. Una segunda opción es volver a recuperar los salarios de tramitación. Y una tercera opción es permitir
digamos que sea el órgano judicial el que establezca el importe final de la indemnización en función de los daños que consigan ser acreditados por parte de la persona despedida en ese juicio por despido. Bueno, yo les apunto, digamos, las 3 posibles opciones que en estos momentos se están debatiendo para ver hacia dónde van a ir. Pero con independencia de esto, sí que me corresponde advertirles que en tanto se produzca esa reforma, que no sabremos finalmente cómo va a quedar, sí que les he de advertir que tenemos, ya con anterioridad incluso a este informe del Comité Europeo de Derechos Sociales, tenemos ya diversas sentencias, normalmente tenemos en Madrid, tenemos en Cataluña varias, tenemos en Castilla-La Mancha, tenemos también varias, que se han pronunciado ya sobre indemnizaciones adicionales, ¿vale? Por lo tanto, no es necesario situarnos en esa reforma. Y yo les explico un poco, para mí, dónde radica la cuestión problemática. Para mí, una cuestión es que debatamos sobre el importe de esa indemnización legalmente tasada o cómo va a quedar configurada, esto es una cosa, y otra cosa es que con independencia de ello se pueda estar reclamando indemnizaciones adicionales, ¿vale? Indemnizaciones adicionales a la tasa. Esto es de lo que han venido ocupándose los tribunales superiores de justicia, es cierto que no de manera masiva, pero sí, como les decía, que empieza ya a producirse esa lluvia fina y las personas que están siendo despedidas, pues cada vez más recurren a esta posibilidad. Bueno, primera cuestión, insisto, a día de hoy, con la regulación actual, la primera pregunta es, ¿puede una persona despedida, además de solicitar la indemnización por despido improcedente, pedir una indemnización adicional? Pues la respuesta es clara, la respuesta es sí. Y esto no implica ninguna novedad. Les pongo un ejemplo. No es ninguna novedad que si una persona que ha sido despedida considera que se le ha vulnerado algún derecho fundamental, como puede ser la intimidad, la dignidad, el derecho a la no discriminación, el derecho de libertad sindical, pues podría pedir una indemnización adicional por esos daños morales. Los daños morales, les recuerdo aquí que van vinculados a la posible vulneración de un derecho fundamental, de manera que si en un despido se constata o hay indicios, no es necesario una prueba plena, sino basta con un indicio concluyente de que ha habido una vulneración de alguno de esos derechos fundamentales que yo he enumerado, se puede solicitar una indemnización por los daños morales que, como les decía, son consustanciales al quebranto del derecho fundamental. Sobre el importe de esta indemnización, les recuerdo también que no es una indemnización que esté tasada, sino que le corresponde al órgano judicial su concreta cuantificación atendiendo a las peticiones. En este punto, normalmente, lo que los tribunales vienen admitiendo es utilizar como referencia el cuadro de infracciones y sanciones del orden social, es decir, lo que está recogido en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, conocida como LISOS, y por lo tanto tomar como referencia los importes de esas sanciones, normalmente si hablamos de derechos fundamentales, por infracciones graves o muy graves. Bien, por lo tanto, primera cuestión. Es posible, en el caso de los daños morales, si ha habido vulneración de derechos fundamentales. Y eso ya ocurre hoy sin necesidad de que se proceda a llevar a cabo ningún tipo de reforma normal. Segundo aspecto, también ahora con la reforma procesal que entró en vigor el 20 de marzo de este mismo año, va a suponer un cambio sustancial porque hasta ese momento, en una posible demanda por despido, sí que se podían reclamar estos daños morales que les acabo de comentar, pero no se podía acumular, o sea, reclamar conjuntamente una indemnización por otro tipo de daños que no sean los morales, o sea, unos daños de carácter patrimonial. Patrimonial, por ejemplo, por un daño emergente, un lucro cesante, ¿vale? Esa posible reclamación de daños y perjuicios no se podría anudar
por una prohibición expresa de acumulación, a una demanda por despido. Sin embargo, a partir del 20 de marzo, es decir, ya en vigor, sí es posible esa acumulación. Por tanto, yo podría, junto a una demanda por despido declarando la improcedencia del mismo, yo podría anudar una posible reclamación de daños patrimoniales. Pues, por ejemplo, imagínense, porque yo tenía una oferta de empleo en vigor que rechacé y a los 5 días de haberla rechazado me han despedido y por lo tanto yo he tenido ahí una pérdida económica que es perfectamente cuantificable. Esto, como les decía, no podía ser reclamado y a día de hoy ya podría ser reclamado de manera conjunta. En definitiva, como ven, hay argumentos suficientes como para llevar a cabo ese tipo de reclamaciones. Esto es un aspecto, digamos, nuclear, a mi modo de ver, que habilitaría o habilita efectivamente que se pueda reclamar estas cuestiones. Es verdad que en los términos de debate se están mezclando estas cuestiones con alguna otra. Se habla, por ejemplo, de si la indemnización por despido en España es suficientemente disuasoria o no. Estos términos también están en estos momentos en el debate y tienen que ver precisamente con el tema de la posible reforma de su importe. Pero con independencia de cómo acabe esto, quiero dejarles claro que efectivamente tengan presentes que en un posible despido, la persona trabajadora despedido, a la hora de pedir una declaración de improcedencia de su despido, podría solicitar que además de que se le reconozca la indemnización legalmente tasada, recuerden, a día de hoy 33 días de servicio con un máximo de 24 mensualidades, ¿vale? Con independencia de este límite, podría anudar dos indemnizaciones adicionales. Por un lado, si ha habido alguna vulneración de derecho fundamental por esos daños morales. Y segundo, si acredita, cuidado, acredita que además del daño en sí, de la extinción del contrato que implica esa indemnización de 33 días, se le haya podido producir algún daño patrimonial adicional y lo puede acreditar, pues efectivamente podrá reclamar esa cantidad sin necesidad de apelar a esta consideración de si la indemnización en un supuesto o en otro puede resultar disuasoria, como viene sosteniendo el Comité Europeo de Derechos Sociales. Esta sería la segunda novedad, a mi modo de ver, muy trascendente. Son, como ven, cuestiones de actualidad que tienen incidencia en la relación laboral y que es importante que conozcan. Y pasamos a la tercera y última de las novedades, que esto sí que tiene que ver no tanto con una corriente jurisprudencial, sino efectivamente con una reforma normativa que ya está el proyecto de ley en marcha, está tramitándose, implica la denominada transposición de la Directiva Comunitaria sobre condiciones de trabajo previsibles y transparentes. Vale, obviamente esto cuando se haya aprobado, pues será el momento de, como les decía, poder incorporarlo como una posible adenda a esta guía para que tengan esas novedades también incorporadas. No es el momento ahora de hacer un análisis de todas las cuestiones concretas, porque nos llevaría muchísimo más tiempo del que tenemos, pero sí que a mi modo de ver les voy a señalar las más importantes a tener en cuenta, ¿vale? Bien, una primera fundamental es que la finalidad, tengan en cuenta, de esta directiva y de la reforma laboral es que la persona trabajadora conozca las condiciones esenciales de su contrato de trabajo y no las conozca por remisión al convenio colectivo, sino que ahora se incorporará la obligación de comunicar por escrito cuáles son las condiciones esenciales. Condiciones esenciales pues son obviamente la retribución, la jornada, el convenio colectivo aplicable, ¿vale? Que no se podrá establecer de manera genérica, convenio colectivo aplicable, sino su identificación concreta, entre otras. Primera finalidad que implica. Segunda, y enlazado con esto, se va a modificar el contrato a tiempo parcial para incorporar una serie de consideraciones que tienen que ver efectivamente sobre la previsibilidad, es decir, las jornadas que se puede establecer como máximo, el orden de las horas complementarias, ese máximo de horas a realizar, en definitiva, un cambio importante en el contrato a tiempo parcial. Tercera novedad,
esta también de relevancia muy notable, es que cambia el régimen del periodo de prueba, y esto es trascendente. Hasta ahora, ustedes me imagino que sabrán que el periodo de prueba se rige por lo establecido en convenio colectivo, es decir, la duración es la prevista en el convenio colectivo aplicable y en defecto de previsión convencional, es decir, en caso de que el convenio colectivo no establezca una duración, pues se aplica la duración máxima establecida en el artículo 14 del Estatuto. Bueno, pues ahora la reforma del 14 lo va a alterar todo, porque ahora ya efectivamente la duración del periodo de prueba será la que fije el convenio colectivo, eso es igual, pero los límites sí que juegan también con un límite máximo para el convenio colectivo. Por lo tanto, la negociación colectiva no podrá superar los límites que establece el artículo 14, que es el de 6 meses para técnicos o 2 meses para personas que no sean técnicas, ¿vale? Ese ahora es un límite máximo que no va a poder superar la negociación colectiva, de manera que los contratos que ahora tengan en vigor, que estén, por ejemplo, con un periodo de prueba, en el momento que entre en vigor esta reforma, se mantendrán con el régimen anterior, por lo tanto estarían bien celebrados, pero una vez venzan o los periodos de prueba que se suscriban de manera novedosa, con independencia de lo que diga el convenio colectivo, no podrán sobrepasar estos límites máximos. Como ven, esto es una reforma trascendente porque altera todo lo que había venido siendo la regla general. Una tercera novedad importante es que se reconoce el derecho a las personas trabajadoras que tengan una antigüedad de 6 meses en nuestras empresas a solicitar a la empresa un cambio en su contrato, en su función, en su categoría, en su puesto, y que la empresa estará obligada a contestarle de manera razonada. Están pensando, lógicamente, en aquellas personas que puedan tener, por ejemplo, un contrato fijo discontinuo, muy importante en este sector, un contrato a tiempo parcial, un contrato donde, digamos, hay una parte muy importante de jornada flexible. Bueno, pues estas personas, una vez acumulen ese periodo de 6 meses de antigüedad, podrán solicitar a la empresa que sean trasladadas a una vacante, a otra categoría, a un puesto de trabajo en definitiva, donde sea a jornada completa, no sea un fijo discontinuo o tenga, dice la norma, condiciones previsibles. Esta también es una cuestión, aparece un nuevo derecho que es importante. Y una cuarta novedad tiene que ver con la compatibilidad del trabajo con otro trabajo. Esto es importante, se modifica el artículo 21 del Estatuto y lo que se establece es que, salvo en el caso que se pacte de manera retribuida la plena dedicación, y por lo tanto esa plena dedicación necesitará esas dos condiciones. Primero, tiene que estar pactado de manera expresa y segundo, que a cambio de ese pacto el trabajador perciba una compensación económica. Si no concurren esas dos condiciones, no se podrá prohibir ni limitar el pluriempleo, ¿vale? Establece una excepción, que esto seguramente dará mucho que hablar, tendremos ocasión seguro de comentarlo, porque establece unas causas objetivas donde sí que cabría limitar, que habla de la seguridad, la salud, la protección de la confidencialidad, define cláusulas demasiado abiertas y que serán fuente de conflicto segurísimo. Pero la regla general, por lo tanto, pasa a ser que no cabe per se, por el hecho de tener un contrato en vigor, la dedicación plena. Por tanto, no se puede prohibir el pluriempleo, insisto, salvo que la empresa ofrezca, mediante un pacto expreso, una compensación económica al trabajador para que solo preste servicios en mi empresa. Bien, esta sería la tercera de las novedades que me parecían relevantes traer aquí, y ahora sería el momento de que pasemos a posibles debates en relación a dudas que puedan tener con la guía o cuestiones que tengan que ver con alguna de las 3 novedades que he comentado. Muchas gracias, Manuel. El,
aquí por el chat y las preguntas de lo que es el webinar, nadie se ha animado. A mí me ha entrado una por correo electrónico que ahora te voy a leer, no sé por qué me la han mandado por correo y no por aquí, pero bueno, ahora te la leo. Y bueno, pues si no hay más preguntas, yo te lanzo esta y si alguien más se anima, que la plantee. Te leo la que me ha llegado por correo. Dice, un trabajador con contrato fijo discontinuo con la cooperativa, ¿podría la cooperativa entiendo, podría esta contratar de manera temporal a ese trabajador en periodo de inactividad? Vale, esto en la guía está contestado. Ah, Es adelante. importante que lo No se revise. la, no se la habrá leído el que me la ha Efectivamente, preguntado. es una de las preguntas que están incorporadas. Vale, entonces vamos a ver. En principio, no habría inconveniente, no habría inconveniente siempre y cuando la contratación temporal tenga una causa real y esté justificada. Esto es muy importante, ¿eh? Porque si efectivamente no hay una causa real, estaríamos ante una situación de fraude y por lo tanto nos estaría perjudicando no esa nueva contratación, sino toda. Entonces, en principio, la regla general sería, si esa contratación, digamos, temporal tiene una causa justificada, por ejemplo, vamos a poner un caso muy claro, que fuera, por ejemplo, un contrato de sustitución, ¿vale? Antiguo contrato de interinidad, que yo tengo una causa muy clara. Oye, yo ahora estoy en periodo de inactividad, pero mira, resulta que necesito cubrir determinado puesto y por lo tanto voy a aprovechar la contratación de esta persona que está en situación de inactividad para celebrar ese contrato. En ese supuesto no habría inconveniente, ¿vale? Fuera de los supuestos donde esté muy claro, yo mi consejo es que no se proceda, si no es una causa clarísima. Es decir, por ejemplo, pues recurrir a un contrato por circunstancia de la producción puede ser algo problemático, ¿vale? Algo problemático porque efectivamente el fijo discontinuo no tiene sentido que yo esté en periodo de inactividad para ser contratados en momentos punta, porque lo lógico ahí sería tirar de la mano del fijo discontinuo, ¿vale? Entonces, yo mi consejo es que en un contrato de interinidad o antiguo contrato, perdón, contrato de sustitución, antiguo de interinidad, no veo inconveniente, ¿vale? Sí veo más problemático los supuestos de circunstancia de la producción, Vale. ¿vale? Eh, hay una más, te Sí, leo, no sé si no la puedes leer, te la leo yo. lo leo, toma, no te Sí. preocupes. Sí, sí, La leo tranquilo. yo para todo el mundo, por si acaso alguien no la Sí, lee. correcto. Dice, a un trabajador del REA se le podría realizar un contrato por circunstancias de la producción si sabemos que la recolección de fruta durará, por ejemplo, 30 días. Vale, bueno, vamos a ver. Bien, la cuestión del contrato de circunstancia de la producción, que está profusamente tratado en esta guía, ¿vale? Hemos puesto distintos supuestos provenientes de la práctica y algún otro que después de pensarlo lo vamos incorporando. Entonces aquí lo importante que tengan en cuenta es lo siguiente. Primero, el contrato por circunstancia de la producción, no hay problema, ¿vale? O sea, un incremento, como en este caso se puede producir porque hay un incremento de la producción y necesito, no tengo suficiente con la plantilla que tengo, podría celebrarlo, no hay problema. El problema puede venir cuando ese incremento se convierte en algo estructural, es decir, que va a venirse repitiendo de manera constante, en cuyo caso ya no estaríamos ante un contrato de circunstancias justificado, sino que tendría que tirar mano del fijo discontinuo, ¿vale? Por lo tanto, de una manera puntual podríamos decir, sí, no pasa nada. El problema es que si ese incremento se viene produciendo todas las campañas, o al menos ya más de una campaña, ya va a haber un problema ahí de, digamos, de limitación frente al fijo discontinuo y puede tener problemas, ¿vale? Una campaña, concretamente, no habría ningún tipo de problema. Vale. Otra más, con respecto a los puestos en el punto número uno, entendemos entonces que, aunque no haya viabilidad en la empresa de adaptación o ajuste razonable, lo aconsejable es exponerlo al trabajador. Vale, no es que sea aconsejable, es que es necesario, Vale. ¿vale? Es claro, ¿eh? Vale. Es decir, es claro con la interpretación jurisprudencial, insisto, insisto. En la reforma que va a venir de ese artículo 49 ya se va a explicitar, pero ustedes, mientras no se produzca esta reforma, tienen que jugar con la interpretación judicial de este artículo. Entonces, si se da esa circunstancia, hay que comunicar al trabajador una de dos cosas. Una, que sí que se le ofrece otro puesto porque hay posibilidad de adaptar, o
que no hay ninguna posibilidad de adaptación y por lo tanto no se le puede ofertar ningún puesto. Por lo tanto, no es que sea aconsejable, sino que va a ser necesario. Si esto no se produce, como les decía, para mí lo más correcto será declarar el despido improcedente. Pero ya les he advertido que hay alguna sentencia que ha declarado esa situación como despido nulo, ¿vale? Eso deben tener en cuenta. Vale, dice, entonces habría que decirle por escrito que no se le puede adaptar el puesto. Efectivamente, ¿vale? Cuidado, pero no lo digo para que lo tengan en cuenta y de algún modo hay que preconstituir prueba. No es solo decirle no hay puesto, sino tener preparado y justificado por qué no hay puesto. Vale. Pues si nadie más se anima, Anuel, han hecho estas tres preguntas y daríamos por concluido. Bueno, está más o menos porque hemos destinado una hora, son menos 10, o sea que más o menos estamos en el tiempo. Mira, espera, Vale, espera. tenemos oído, sí. Rocío se ha animado. Dice, cuando has hablado de 2 años, esto es una vez declarada la IP y en los 2 años siguientes a revisar esa IP le dicen que tiene que volver al trabajo. A ver. Vale, sí, bueno, lo explico, lo explico. Vamos a ver. Esto quizás a lo mejor lo he comentado y les he mareado más, pero es que esto es muy relevante. Me explico. En una situación donde a una persona trabajada se le declara en situación de incapacidad permanente total, ¿vale? Absoluta o gran invalidez, el INS, como ustedes saben, siempre establece una posible revisión por mejoría o por agravación. Esa revisión se tiene que fijar en un plazo máximo de 2 años. Puede ser menos, puede ser de 2 como máximo. Vale. Expresamente, nuestro artículo 48 del Estatuto dice que ese periodo de 2 años es de suspensión. ¿Vale? Por lo tanto, declarado en una situación de incapacidad permanente total, cuando en la declaración se dice que se va a revisar dentro de un periodo de 2 años, yo ahí no puedo extinguir el contrato. ¿Vale? No puedo extinguir el contrato. Tengo que mantener la relación laboral suspendida. ¿Vale? Yo solo podría proceder si, declarado la situación de incapacidad permanente total, el INS no dice nada de revisión. Puede ocurrir, porque digamos que la situación ya es clara, está consolidada y el INS ve que no va a haber mejoría ni agravación y por lo tanto no dice nada. Si no dice nada, sí que procedería la extinción. Cuidado, la extinción no. Ofertar y ver si hay posibilidad de recolocación o de adaptación y si no, pues justificarlo para extinguir. Pero si el INS me dice que sí que puede ser objeto de revisión, yo no podría extinguir en ese plazo de 2 años como máximo, ¿vale? 2 años o un plazo inferior si el INS me dice voy a revisar en 6 meses, por ejemplo, ¿vale? Porque ese periodo es de suspensión de la relación laboral. Rocío, espero que haya quedado claro, ¿eh? Vale. Oye, te da gracias, así que le habrá quedado claro, Rocío, si no que me llame. Vale, oye, pues si no hay más, yo solamente queda agradecer, Manuel, pues tu trabajo por la guía que has hecho, que yo creo que es un documento que es, yo animo a todo el mundo que lo vea, porque es una guía que es cortita, que no es un tocho, o sea que se lee bastante ligero y contesta muchas preguntas, entonces yo animo de verdad a que la ojeéis, porque resuelve bastantes dudas. Gracias a ti por prestarte tanto a la presentación de Santiago de Compostela como ahora este webinar para darnos esas novedades que ha habido. Y nada, pues seguimos en contacto porque te tenemos como referente en todos los temas laborales que se nos plantean. Así que, bueno, muchísimas gracias y Nada. hasta siempre. Y a los que nos han Eh, escuchado, pues gracias por estar ahí también. Vale, muchísimas gracias, Tomás. Yo efectivamente, insisto, les animo porque, salvo las preguntas relacionadas con esta última parte de mi exposición, que son novedades, y ya desde aquí, Tomás, ya lo he comentado, me comprometo a que en el momento pues haremos una adenda estableciendo para que esté viva la guía. Eso ya es un compromiso público que tengo con todos ustedes. Pero sí que animo porque algunas de las preguntas que se han formulado están precisamente planteadas en la guía, con esa finalidad que decía Tomás de que sea bueno, pues un material útil, ¿no? De que yo pueda, pues en algún tipo de preguntas, obviamente, ¿pueden haber muchas más? Pues sí, puede ser que surja alguna más, pero bueno, esto se trata de que se les haga llegar a la Confederación y bueno, pues les iríamos dando respuesta.
acuerdo? Así que yo también les animo a que den una lectura, creo que les va a resultar útil y, por supuesto, las posibles novedades que vayan surgiendo, pues iremos incorporándolas. Así que muchísimas gracias, Tomás, por la invitación, tanto a participar en la guía como en este webinar. Oye, pues gracias, Manuel. Nos vemos. Un abrazo a todos. Un fuerte abrazo, gracias. Adiós, hasta luego. Hasta luego.